el espacio y planos en el espacio. Les voy a compartir la presentación. Primero vamos a comenzar con rectas. Recta en el plano, o sea, en eje 2, y en el espacio en eje 3. Primero vamos a ver recta en eje 2, en el plano. Vamos a ver la definición. Dado un punto P y un vector U distinto del vector nulo, se llama ecuación de la recta que contiene el punto P y tiene la dirección del vector U al conjunto, siempre que esté entre llaves es un conjunto, al conjunto de los puntos X que pertenecen a R2, o sea, al plano, tal que el vector que se forma, el vector PX, este vector que está en azul, se mantenga siempre paralelo al vector U. Les repito la definición. Siempre nosotros para tener una recta necesitamos conocer un punto y un vector distinto del vector nulo. Entonces, se llama recta al conjunto de los puntos X del plano, tal que el vector PX, ¿cómo se calcula el vector PX? X menos P se mantiene siempre paralelo al vector U. Esta recta que está en rojo, en realidad, es un conjunto infinito de puntos. Es un puntito a la par del otro que hacen una línea de trazo lleno. En particular, si yo tomo un punto X aquí, la defino así, como el conjunto de los puntos tal que el vector Px, o sea, X menos P, así se calcula el vector, siempre se mantiene paralelo al vector U. La condición para que dos vectores sean paralelos es que exista un T que pertenezca a los reales, tal que X menos P sea igual a T por U. ¿Cuál es la condición para que dos vectores sean paralelos? Dos vectores U y B son paralelos si solo si existe un K distinto de 0, tal que U sea igual a K por B. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? Estos dos vectores van a ser paralelos si existe un T que pertenece a los reales. ¿Por qué no ponemos distinto de 0? Porque T puede ser 0. ¿Qué pasa si T es igual a 0? ¿Cuánto me queda T por U? Si T vale 0. 0 por U. 0. 0. Y X menos P va a ser igual a 0. O sea que X va a ser igual a P. ¿Qué significa eso? Que el punto P se va a ir moviendo sobre la recta hasta que va a coincidir con el punto P. El punto X se va a ir moviendo sobre la recta hasta que va a coincidir con el punto P. O sea que aquí T sí puede tomar el valor 0 y en ese caso X es igual a P. Entonces, X menos P paralelo a U significa que existe un T que pertenece a los reales, tal que X menos P es igual a T por U. T recibe el nombre de parámetro. Al ir dándole valores, nosotros, por ejemplo, yo le he dado el valor de 0. Si nosotros le damos otros valores, vamos a ir obteniendo distintos puntos de la recta. Si nosotros le damos coordenadas a los puntos y valores a las componentes del vector, podemos expresar esa ecuación, que es la ecuación vectorial, esta así escrita, es la ecuación vectorial de la recta. Si nosotros le damos
la escribimos a los puntos en términos de sus coordenadas y al vector en términos de sus componentes, ¿qué nos queda? Si X tiene de coordenadas XY, P tiene de coordenadas X0, Y0, y U es el vector de componentes A1, A2, distinto del vector 0, 0, entonces la ecuación X menos P igual a T por U, en términos de sus componentes va a ser XY menos X0, Y0, reemplazo, igual a T por A1, A2. Esta, así escrita, es la ecuación vectorial de la recta que contiene el punto P y es paralela al vector U, o tiene la dirección del vector U. Si nosotros vamos resolviendo las operaciones, voy a ir haciendo X menos X0 como primera componente, Y menos Y sub 0 como segunda componente. Y aquí multiplico el escalar por cada una de las componentes de este vector. T por A sub 1, T por A sub 2. Me queda la igualdad de dos vectores. Primera componente es igual a la primera componente del segundo vector. Segunda componente es igual a la segunda componente del segundo vector. Igual, X menos X0 es igual a T por A sub 1. Y menos Y sub 0 es igual a T por A sub 2. Esas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Si A1 y A2, o sea, si el vector es distinto del vector nulo, si las dos componentes son distintas de 0, nosotros podemos despejar T. Y me va a quedar X menos X0 sobre A sub 1, Y menos Y sub 0 sobre A sub 2. Igualando, y me va a quedar X menos X0 sobre A sub 1 igual a Y menos Y sub 0 sobre A sub 2, que es la ecuación cartesiana. Esta ecuación cartesiana solamente se puede escribir de esta forma si A1 y A2 son distintos de 0. Veamos los casos particulares. A1 y A2 se llaman números directores. ¿Qué pasa si A2 es distinto de 0 y A1 es igual a 0? Recuerden, el vector U es el que tiene componentes A1 y A2. Si A2 es distinto de 0 y A1 es igual a 0, el vector U va a estar sobre el eje Y. La recta, la podemos ver, va a ser paralela al eje Y. ¿Cómo van a ser las ecuaciones? Las escribo las ecuaciones en forma paramétrica. X menos X0 va a ser igual a T por A sub 1. Pero A sub 1 vale 0. O sea que me queda 0. Y Y menos Y sub 0 es igual a T por A sub 2. Donde T varía en los reales. La ecuación de esta recta es directamente X menos igual a X0. O sea, por X0 va a pasar una recta paralela al eje Y. Si yo tengo luego la ecuación del eje Y, o sea, del eje coordenado Y, es X igual a 0. Si yo les digo X igual a 3, ustedes por 3 van a trazar una recta paralela al eje Y. Si yo les digo X igual a menos 4, por menos 4 van a trazar una recta paralela al eje Y. Si yo les digo X igual a 0, es el eje Y. Por eso les dice aquí que la ecuación del eje Y es X igual a 0. Y si A sub 1 es igual a 0 con A sub 2, si A sub 1 es distinto de 0 con A sub 2 igual a 0, el vector U va a tener esta posición, o sea, paralelo al eje X, coincidente con el eje X. Entonces la recta va a ser paralela al eje X. ¿Cuál va a ser la ecuación?
trabajo con las paramétricas. X menos X0 igual a T por A sub 1, Y menos Y sub 0 igual a T por A sub 2. Entonces, ¿qué me queda? T por A sub 2 es 0 por A sub 2, 0. La ecuación va a ser Y igual a Y sub 0. Es una recta paralela al eje X. ¿Cuál es la ecuación del eje de las abscisas, del eje X? Y igual a 0. Si yo les digo, por ejemplo, Y igual a 2, ustedes trazan una recta paralela al eje X que pasa por Y igual a 2. Si les digo Y igual a menos 3, van a buscar menos 3 en el eje de la Y van a trazar una recta paralela al eje X. Si les digo Y igual a 0, coincide con el eje X. Por eso la ecuación del eje de las abscisas es Y igual a 0. Una pregunta que se suele hacer en el examen final o que se les puede hacer para la promoción es ¿cuáles son las ecuaciones de los ejes coordenados? Los ejes coordenados son el eje X y el eje Y en el plano. Entonces, si la pregunta es ¿cuáles son las ecuaciones de los ejes coordenados? La ecuación del eje Y, que es el eje de las ordenadas, es X igual a 0. Y la ecuación del eje X, que es el eje de las abscisas, es Y igual a 0. Esa sería la respuesta. Entonces, hasta aquí hemos visto la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana. Si nosotros de la ecuación cartesiana despejamos Y, vamos a obtener la ecuación explícita. Fíjense, tengo X menos X0 sobre A sub 1 igual a Y menos Y sub 0 sobre A sub 2. Despejo Y, este A sub 2 lo paso multiplicando al primer miembro, el Y sub 0 que está restando lo paso sumando. Despejo y me queda que A sub 2 sobre A sub 1 lo llamo M, que es la pendiente. Y todo este término de aquí, que es un número, lo voy a llamar B, que es la ordenada al origen. O sea, la ecuación me queda Y igual a MX más B, que es la ecuación explícita. Aquí hago A2 sobre A sub 1 por X y distribuyo menos A sub 2 sobre A sub 1 por X0. Igual a Y menos Y sub 0. A sub 2 sobre A sub 1 por X menos A sub 2 sobre A sub 1 por X0 más Y sub 0 igual a Y. Esta es la pendiente, A sub 2 sobre A sub 1, y menos A sub 2 sobre A sub 1 por X0 más Y sub 0 es la ordenada al origen. Tenemos la ecuación explícita. En la ecuación explícita, la B, la ordenada al origen, nos indica dónde la recta corta al eje Y, o sea, la intersección con el eje Y. Y la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, o sea, la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es el ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas, con el eje X. El ángulo que forma la recta es el mismo que el ángulo que forma el vector. No sé si está la explicación aquí. A ver. Bueno. Por esta definición, después vamos a ver que la tangente se puede obtener del vector y que el vector se puede obtener a partir de la tangente. O sea, que la ordenada al origen es el punto de intersección
de la recta con el eje de las ordenadas, el eje Y, y la pendiente es la tangente trigonométrica que forma del ángulo de inclinación que forma la recta con el eje X. A partir de la ecuación cartesiana, si yo este A sub 2 que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando al primer miembro, y A sub 1 que está dividiendo, lo paso multiplicando al segundo miembro, me queda A sub 2 por X menos X0, igual a A sub 1 por Y menos Y sub 0. Si después distribuyo, me va a quedar A sub 2 por X menos A sub 2 por X0. Si distribuyo A sub 1, me queda A sub 1 por Y menos A sub 1 por Y sub 0. Paso todo al primer miembro. A sub 2 por X menos A sub 1 por Y menos A sub 2 por X0 más A sub 1 por Y0 igual a 0. Voy a llamar A al coeficiente A sub 2, B al me queda atrás, o sea, a menos A sub 2 X0 más A sub 1 Y sub 0. La ecuación que me queda es A por X más B por Y más C igual a 0, que es la ecuación general de la recta. A, B se llaman coeficientes y C es el término independiente. Toda ecuación lineal de esta forma es una recta, o sea, representa gráficamente a una recta. A partir de la ecuación general, si A, B y C son distintos de 0, vamos a pasar C al otro miembro, restando, voy a dividir todos los dos miembros entre menos C y voy a aplicar fracción de fracción. O sea que A lo voy a pasar debajo de menos C, a B lo voy a pasar debajo de menos C, y menos C sobre menos C es igual a 1. Si a este menos C sobre A llamo A, chiquita. Si menos C sobre B llamo B minúscula, me queda X sobre A más Y sobre B igual a 1. Fíjense en que los coeficientes de X y de Y son iguales a 1 y están sumando. El segundo miembro de la ecuación segmentaria siempre es igual a 1. En la ecuación general era igual a 0, en la ecuación segmentaria es igual a 1. A es el punto donde la recta corta al eje X, o sea, es la abscisa al origen. Y B es el punto donde la recta corta el eje Y, o sea, la ordenada al origen. Eso es lo que les dice aquí y se obtiene otra forma de representar gráficamente una recta. Bueno, aquí tienen un ejemplo, vamos a ir haciendo nosotros uno. A ver, les muestro primero el ejemplo que está aquí. Tienen allá la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2, 3 y tienen la dirección del vector 4, menos 5. Los datos son el punto menos 2, 3 y el vector 4, menos 5. La ecuación vectorial X menos P igual a T por U. Se reemplaza, XY siempre queda igual, menos las coordenadas del punto, menos 2, 3, igual a T por 4 menos 5. Esa es la ecuación vectorial. Las ecuaciones paramétricas, X más 2, Y menos 3, igual a 4T, menos 5T. O sea que X más 2 es igual a 4T. Y Y menos 3 es igual a menos 5T.
ecuaciones paramétricas. Voy despejando. Para la ecuación cartesiana, yo tengo las ecuaciones paramétricas. Despejo t de la primera, x más 2 sobre 4 y y menos 3 sobre menos 5. Como los segundos miembros son iguales, puedo igualar los primeros miembros. O sea que me queda x más 2 sobre 4 igual a y menos 3 sobre 5. Menos 5. Igual, esa es la ecuación cartesiana. Vamos a la ecuación explícita. A partir de la ecuación cartesiana voy a despejar y. Este menos 5 lo paso multiplicando. O sea que me queda menos 5 cuartos por x más 2 y el y que está restando lo paso sumando. Menos 5 cuartos por una x es menos 5 cuartos x. Menos 5 cuartos por más 2 es menos 5 medios más el 3 igual a y. Menos 5 cuartos x, y aquí sumo, 2 por 3, 6, 1 medio igual a y. Esa es la ecuación explícita donde la pendiente m es menos 5 cuartos y la ordenada al origen b es 1 medio. Ustedes tienen que observar esto. La pendiente, o sea, yo que sabía que el vector tiene de componentes 4 menos 5. La pendiente va a ser menos 5 cuartos. Siempre, si el vector es de componentes a sub 1, a sub 2, la pendiente se forma segunda componente sobre primera componente. Esto les va a permitir pasar de una forma a la otra, porque no siempre les van a pedir todas las ecuaciones de la recta. Por ejemplo, si yo les pido pasar de la vectorial a la explícita, ustedes tienen el vector y después tienen la pendiente. ¿Cómo van a pasar? Conociendo el vector, obtienen la pendiente. Y si van de la explícita a la vectorial, conociendo la pendiente, pueden obtener el vector. Si el vector es de componentes 4 menos 5, la pendiente va a ser a sub 2, segunda componente, sobre primera componente. ¿Qué otras formas hay de encontrar la ecuación explícita? Nosotros hemos visto de que la ecuación explícita la obtenemos a partir de la cartesiana despejando y. Pero puede ser que no me pidan hacer todas las ecuaciones de la recta, que no tenga que hacer la cartesiana y por lo tanto, ¿cómo voy a obtener la explícita? Yo sé que la explícita tiene esta forma, y igual a mx más b. Y que los datos de la recta son que pasa por el punto 2, menos 2, 3, y que el vector es de componentes 4 menos 5. O sea que la pendiente es menos 5 cuartos. Lo único que nos va a faltar calcular va a ser la ordenada al origen. Yo reemplazo en la ecuación y me queda y es 3, porque es el punto por el que pasa. O sea, si el punto P es de la recta, significa que verifica la ecuación. Siempre que a mí me digan que un punto pertenece a la recta, significa que verifica la ecuación. Entonces yo puedo reemplazar donde diga X y Y por los valores del punto. Entonces, Y lo reemplazo por 3. Igual. M reemplazo por menos 5 cuartos. La X reemplazo por menos 2 del punto, más B, que es lo único que no conozco de la fórmula. Entonces, me queda 3, aquí resuelvo, menos 5 cuartos por 2, 5 medios más B.
Y de espejo B, 3 menos 5 medios es 1 medio. Vuelvo a la ecuación y reemplazo. Y es igual a menos 5 cuartos, que es la pendiente, X más B, que es 1 medio. Esa sería otra forma de obtener la ecuación. Y es igual a mx más b, reemplazando me queda y igual a menos 5 cuartos x más 1 medio que lo acabo de obtener. Y otra forma de obtener la ecuación explícita es aplicando la fórmula y menos y sub 0 igual a m por x menos x0, que ustedes la deben haber visto en el curso de ingreso. X0, Y0 es el punto menos 2, 3. Y la pendiente yo la conozco porque conozco el vector de dirección. Entonces, voy reemplazando en mi fórmula 1. Y menos 3 es igual a menos 5 cuartos X menos, y menos 2 se hace más 2. O sea, y menos 3 es igual a menos 5 cuartos por X menos 5 cuartos X. Menos 5 cuartos más 2 es menos 5 medios. Y es igual a menos 5 cuartos X menos 5 medios y paso el 3 sumando. Y me queda menos 5 cuartos X más 1 medio, que es la ecuación explícita. A partir de la ecuación cartesiana, nosotros podemos obtener la ecuación general. Este menos 5 que está dividiendo lo paso multiplicando y el 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. El que está dividiendo lo paso multiplicando al otro miembro. Distribuyo menos 5x menos 10, 4x, 12. Menos 12. Paso todo el primer miembro y me queda menos 5 menos 4y más 2 igual a 0, que es la ecuación implícita o general. Esta ecuación también la podrían obtener a partir de esta ecuación. Pasando todo a uno de los miembros e igualando a 0. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. A partir de la ecuación general, yo tengo menos 5x menos 4y más 2 igual a 0. Paso el 2 al segundo miembro, está sumando, paso restando, menos 5, voy a dividir todo entre menos 2 porque quiero que el segundo miembro me quede igual a 1 para obtener la segmentaria. Entonces, si divido el segundo miembro, tengo que dividir el primer miembro. Menos 5x sobre menos 2 menos 4y sobre menos 2 igual a menos 2 sobre menos 2. Menos por menos me queda 5 medios sobre x, 5 medios x más, menos por menos, más 2y igual a 1. Como los coeficientes de x y de y tienen que ser igual a 1, lo voy a escribir como fracción de fracción. Me queda x igual a 2 y este 5 lo paso abajo del 2. Fíjense en que si yo hago fracción de fracción, aquí arriba con la x tengo el 1. 1 por 5, 5 y 1 por 2, 2. O sea que vuelvo a tener 5 medios. Lo mismo pasa, aquí tengo debajo de la y un 1. Si hago fracción de fracción me va a quedar 2 por 1, 2 y 1 por 1, 1. O sea que vuelvo a obtener lo que tengo arriba. Entonces, 2 quintos es la abscisa al origen y 1 medio es la ordenada al origen. Gráficamente tenemos la recta. Marco la ordenada al origen. Aquí está trabajado como, sí, menos, 1 medio, la ordenada al origen,
bajo 5 unidades y 4 hacia la derecha. Por ahí pasa el otro punto y esa es la recta que tiene por ecuación explícita menos 5 cuartos más 1/2. Bien, veamos ahora un ejemplo. Otro ejemplo que vamos a ir haciendo juntos. A ver. Vamos a hacer la ecuación, vamos a buscar la ecuación de la recta que pasa por el punto 5 menos 3 y tiene la dirección del vector menos 2, 3. Bueno, los datos los escribimos. 5 menos 3 el punto y el vector u ¿Cómo queda la ecuación vectorial? XY menos, entre paréntesis, 5 menos 3 es igual a T, paréntesis, menos 2, 3, cierro paréntesis. XY menos 5 menos 3 igual a T, paréntesis, menos 2, 3. Bien, vamos a las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo me van a quedar? X menos, quedaría XY más 5, menos 5, 3 es igual a menos 2T y como 3T. A ver, esperen. Este no es... Sería X Menos 5 es igual a 2T, a menos 2T. menos 2T. Bien. Y Y más 3 es igual a 3T.
Bien. Ecuaciones cartesianas. X menos 5 sobre 2 es igual a Y más 3 sobre 3. X menos 5 sobre 2, menos 2 era, ¿no? 2, sí. Igual a Y más 3 sobre 3. Bien. Despejamos Y. ¿Qué forma van a utilizar? Si despejamos de aquí, vamos a encontrar la ecuación explícita. Si despejamos de aquí, nos queda 3 por X menos 5 igual a menos 2 por Y más 3. Esto es igual, distribuyendo, ¿qué queda? 3X menos 15 igual a menos 2Y menos 6. Esto es igual ¡ay, no! Estoy haciendo la general, perdón. ¿Y por qué no me dicen? Ese tendría que haber quedado 3 sobre menos 2. Sí, Y después iría, el signo queda arriba. claro, y después quedaría X menos 5 es igual a Y más 3. Menos 3 sobre 2, bien, por X menos 5 igual a Y más 3. Sí. Bien. Y ahora, ¿qué me queda? Voy distribuyendo. Menos 3 medio X. Menos 3 medios X más, Menos 13 medio puede ser. espere, primero es 15 medios, ¿que no? Menos 3. Sí, menos 3.
igual a Y. Y esto queda no queda así, Matías. No, no, A la ver, calculado de otra manera. No, no. queda 9/2, me parece. Sí, sí. Queda menos 3/2. X, 2 por 3, 6, más 9/2. Igual a Y. Sí, sí. Tienen otras formas de resolver que hemos visto, otras maneras de calcular la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, esta es la ecuación explícita. Vamos a la ecuación general. Esto es lo que les digo que pueden hacer con la ecuación general. Si quieren, parten de la cartesiana. Y si no, como la ecuación es explícita, sí o sí la tienen que obtener para graficar, a partir de la ecuación explícita, la copio, la pego. Voy a pasar todo al primer miembro. O sea, Y que está sumando pasa restando. Y voy a multiplicar, porque yo quiero que desaparezca el 2 como denominador. ¿Por qué número tendré que multiplicar todo? Por 2. Por 2. Entonces multiplico los dos miembros por 2. ¿Qué me queda? Si multiplico los dos miembros por 2, me va a quedar. Aquí si multiplico por 2, me queda... Menos 3. Menos 3x, menos y, más 9. No, estoy multiplicando por 2. Menos 2y más 9 igual. 0 por 2, 0. ¿Está? Y si no, hacen como hemos hecho en la teoría. Esta es la ecuación general. ¿Qué nos falta? La segmentaria. A partir de la ecuación general, ¿yo qué tengo que hacer? Voy a pasar menos 9, más 9 al otro miembro, va a pasar restando. O sea que voy a hacer pasa el 9 al otro miembro restando. Ahora, como el segundo miembro tiene que ser igual a 0, a 1,
divido todo entre menos 9. Y me queda esto va a ser igual. ¿Cómo me queda la primera fracción? Cuando haga fracción de fracción. X sobre 9 sobre 3 más Y sobre 9 sobre 2 es igual a 1. Bien, o sea, X sobre 9 Sobre 3. sobre 3. Más. Bien. Entonces, ¿qué me queda? Que A vale 9 tercios y B vale 9 medios. Bueno, pero 9 sobre 3, ¿qué es? Me va a quedar X 9 dividido entre 3 de 3. Más C 9 9 medios igual a 1. Ahora bien, esta es la ecuación segmentaria, donde A vale 3 y B vale 9 medios. O sea, A es la abscisa al origen donde corta el eje X y B es la ordenada al origen donde corta el eje Y. Por ejemplo, si ustedes no se dan cuenta, porque por ahí darse cuenta de las fracciones es medio difícil, ¿qué otra forma tienen de obtener la ecuación segmentaria? Ustedes saben que lo que está debajo de la X es la abscisa al origen y lo que está debajo de la Y es la ordenada al origen donde corta el eje X. Bueno, a partir de la ecuación explícita, que es... ¿Dónde está la ecuación explícita? A partir de la ecuación explícita, si yo quiero escribir la ecuación segmentaria, yo sé que la ecuación segmentaria tiene la forma esta sería otra forma. Yo sé que la ecuación segmentaria tiene la forma X sobre A más
y sobre b igual a 1. Esa es la ecuación segmentaria. Bueno, entonces, ¿qué sé? Y sé que A es la intersección con el eje X y B es la intersección con el eje Y. Entonces busco la intersección con el eje X. Para eso hago Y igual a 0. Si hago Y igual a 0, en la ecuación explícita, ¿qué me queda? Hago Y igual a 0. Si hago esto igual a 0, despejo, ¿qué me queda? Quedaría, Tengo que despejar la X. sí, X es igual a menos Primero 9, vamos a pasar. Primero tengo menos 3 medios X. es igual O sea, a menos 9 medios. menos 3 medios X es igual a menos 9 medios. Paso el 9 medios que está sumando, lo paso restando. 9 medios. Y este menos 3 medios que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. O como fracción de fracción. O sea que me queda, entonces, dividiendo como fracción de fracciones es exactamente lo mismo. X es igual a menos 9 medios sobre menos 3 medios. Simplifico los medios, el 2 con el 2, y me queda 9 dividido entre 3. O sea, que X es igual a 3. Y la intersección con el eje Y, hago X igual a 0. Y en la ecuación hago X igual a Y 0, ¿qué me queda? Y igual A menos 9 medios. Vea, a 9 9 medios. medios. Sí. Profe, disculpe, la que he usado ahí arriba es la explícita, Esta es la explícita. A porque partir ahí de la explícita, yo voy a encontrar cuál es la segmentaria. en el ejemplo que me ha hecho le falta un menos 3. ¿En dónde? En el que hemos hecho hace rato, cuando hemos estado pasando, hemos puesto la explícita con un menos 3. En este ejemplo. Sí. O capaz que yo no lo he completado. Habré hecho otro paso ahí. A ver, decime en cuál. ¿En qué paso? Ahí donde dice menos 3 medios, X, ¿Aquí más estoy? 15 medios. En la de arriba. ¿Aquí donde estoy? Ajá, en la de arriba. Ahí está el menos 3. En la que está arriba, justo arriba. Ajá. ¿Y ahora qué he puesto? ¿Y si le he puesto menos 3 medios?
No, el menos 3 medio no, el menos 3 solo. Pero ese cuando despejas vos la y, ahí pasa como menos 3. Aquí me dices, No, no, en la de abajo, la de abajo. Donde dice esta menos 3 no, medio esta x no, más esta 15, no. donde dice menos 3 medios de x más 15 medios menos 3. Sí, ¿qué pasa Ahí con ese, eso? ¿qué hacemos con ese 3? Este menos 3 es el que pasa de aquí sumando. Pasa sumando, está sumando, pasa restando. Ah, y ahí lo hace 9 Y medios. hago 2 por 3, 6, 15 menos 6, 9 medios. Ah, bien, profe. Esa ¿Sí? parte no le he puesto. Bien. ¿Está? Gracias. Sí, gracias. Bueno, y la intersección con el eje Y, hago x igual a 0, me desaparece este término y me queda y igual a 9 medios. Y igual a 9 medios. Entonces, con el valor de x y de y, reemplazo en la ecuación x sobre 3 más y sobre 9 medios igual a 1, que va a ser la ecuación segmentaria. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Que ahí queda, es otra forma de obtener la ecuación segmentaria. Bien, vamos a la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Queremos encontrar la ecuación. Siempre recuerden que para la ecuación de la recta necesitamos conocer un punto y un vector que le da la dirección, o sea, con el cual la recta es paralela y toma la dirección. Ahora nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Por el punto P de coordenadas x1, y1 y el punto Q de coordenadas x2, y2. En este caso, el vector U que les va a dar la dirección va a ser el vector QP, o sea, el vector PQ que se obtiene haciendo Q menos P. Entonces, la ecuación vectorial va a ser Px menos P, aquí puede ser cualquiera de los dos puntos, P o Q, igual a T por el vector PQ, que sería Q menos P. Esa es la ecuación vectorial de la recta que pasa por dos puntos. Es la misma que para la recta que pasa, que tiene la dirección del vector U, solamente que reemplazamos U por el vector Q menos P. Reemplazando las coordenadas de los puntos P y Q nos queda x menos xy menos x1 y1 igual a t por x2 y2 menos x1 y1. Resolviendo las operaciones tenemos x menos x1, y menos y1 igual a t por x2 menos x1, y2 menos y1. X menos x1, y menos y1 y multiplico t por cada una de las componentes.
Igualando nos queda que x menos x1 es igual a x2 menos x1 por t, y y menos y1 es igual a y2 menos y1 por t. Si x2 menos x1 y y2 menos y sub 1 son distintos de 0, aquí hay un error, a ver si se puede corregir. Sí. Porque esos son los que pasan abajo como denominador. Si x2 menos x1 y y sub 2 menos y sub 1 son distintos de 0, es decir, si x2 es distinto a x1 y y sub 2 es distinto a y sub 1, se la puede escribir en forma cartesiana. x2 y y sub 2. Ahí estamos. Bien, podemos escribir la ecuación en forma cartesiana. Esto tiene que ser distinto de 0 para poder despejar y que pase como denominador. Recuerden que no existe la división entre 0. Por eso siempre hay que pedir que sea distinto de 0. Despejamos t y como los segundos miembros son iguales, igualamos los primeros miembros y nos queda la ecuación cartesiana. Entonces, para encontrar la ecuación explícita, tenemos la ecuación vectorial, paramétricas, cartesiana. Para encontrar la ecuación explícita de la recta que pasa por dos puntos, despejamos y. Recuerden que x2 y x1 son números conocidos. Lo mismo que y sub 2 y y sub 1 porque son los puntos conocidos. Lo que no se conoce es x y y. Tengo que despejar y. Entonces este y sub 2 menos y sub 1 que está dividiendo, lo paso multiplicando al primer miembro. Y me va a quedar y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Igual a y menos y sub 1. Donde y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1 es la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. A partir de ahí, una vez que ustedes encuentran la ecuación, la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, todo lo demás es exactamente lo mismo. Igual, una vez que ustedes obtienen este vector, que obtienen las componentes del vector haciendo Q menos P, de ahí obtienen la pendiente. O si obtienen la pendiente haciendo y sub 2 menos y sub 1, x2 menos x1, pueden encontrar el vector que les da la dirección. Por ejemplo, hace la ecuación de la recta que pasa por los puntos P de coordenadas 3, menos 4 y Q de coordenadas menos 5, 2. El vector U, que le da la dirección a la recta, va a ser el vector PQ. O sea que se obtiene Q menos P. Menos 5, 2, menos 3, menos 4. Y hago la resta. Menos 5, menos 3, menos 8. 2 menos menos 4 es 6. O sea que el vector que me está dando la dirección es el vector menos 8, 6. La pendiente va a ser 6 sobre menos 8, que se escribe, el signo siempre se lo coloca allí, el signo negativo. Entonces va a ser menos 6 sobre 8. Simplificando, me queda menos 3 cuartos. La pendiente es menos 3 cuartos. Y a partir de ahí se empiezan a obtener la recta
utilizando cualquiera de los dos puntos. O sea, puedo trabajar con este punto o con este punto. Obtengo la ecuación vectorial, paramétrica, cartesiana, explícita y segmentaria, como hemos trabajado este es un error, como hemos trabajado en el primer caso. Cuando teníamos un punto y una recta. Cuando teníamos un punto y un vector. A ver, yo les voy a dar un ejercicio. Ustedes van a hallar el vector de dirección y la pendiente de la recta que pasa por los puntos a ver, encuentren la pendiente y el vector de esos puntos. La pendiente y el vector de esa recta. Pues la pendiente puede ser -3. La pendiente, ¿cuánto? -3. A ver. A partir de los puntos se saca, ¿no? O a partir Sí, de a la... partir de los puntos. Es la pendiente, ¿cómo hemos calculado? ¿Les vuelvo a la teoría? ¿O se 3 acuerdan? sobre -1. Y sub 2 menos y sub 1. Sobre x2. ¿Quién es y sub 2 aquí? Y tomando, puede ser 3 más 2 o -2 menos 3. Sí, Profe, y para sacar las pendientes, sí o sí tenemos que tener 2 puntos. porque estamos trabajando con la recta que pasa por 2 puntos. O sea, hay distintas situaciones. Ya Y hemos en caso visto de que tengamos un solo, un punto. Si tienes un punto, te tienen que dar el vector. Las situaciones que se te pueden presentar son que te den un punto y un vector, que te den 2 puntos, que te den la abscisa, la pendiente y un punto, que te den la pendiente y la ordenada al origen, que te den la abscisa y la ordenada al origen, que trabajes con la segmentaria. ¿Me entiendes? Aquí te dan 2 puntos bien, para profe. obtener las pendientes. Por eso ustedes tienen que saber todas las formas y cómo pasar de una forma a la otra. Y de cada forma
de cada ecuación de la recta cuáles son los datos. De la segmentaria, ustedes saben que tienen la abscisa y la ordenada al origen. De la explícita tienen la pendiente y la ordenada al origen. Después, ¿qué más tienen? De la vectorial tienen un punto y un vector. Aquí tengo 2 puntos. Bueno, yo para tener la recta siempre necesito un punto y un vector. Entonces, como no lo estoy viendo al vector, tengo que buscar ese vector. Entonces, hay 2 formas. O saco la pendiente y a partir de ahí saco el vector, o saco el vector y después busco la pendiente. Ustedes me han dicho la pendiente. Bueno, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Este es x1, este es x2. Este es y1, este es y2. Entonces tengo que hacer este menos este, o sea, menos 2, menos 3, sobre 6, menos 1, que sería más 1. ¿Me van siguiendo? Y si no, háganlo así más fácil. El vector u, quizás así sea más fácil. El vector u tiene de componentes. El vector u es lo mismo que decir el vector pq. ¿Y el vector pq cómo lo obtengo? Haciendo q menos p. Si yo resto q menos p, ¿qué estoy restando? Estoy restando q, que es 6, 2, adentro del paréntesis. 6, 2, menos 1, 3. ¿Cuál es el resultado de esa resta? Menos 1 me da 7. Y 2 menos 3. Menos 1. 2 menos 3 menos 1. Bien. Entonces aquí hay un error. Creo que no es menos 2 ahí. Ahí menos 2. ¿Por qué no me está dando? Abajo. Aquí es menos 2. Bien. Entonces, menos 2 menos 3 es menos 5. ¿Quedó? Yo les he explicado cómo pasar del vector a la pendiente. ¿Cómo sería la pendiente? Menos 5 sobre 7. Bien. Menos 5 sobre 7. sobre 7. Profe, Es lo mismo. yo A ver, haciendo. ¿cómo? Sí. Que es lo mismo Y yo que he hecho está aquí. P sobre Q. Va, P menos Q. Y me ha dado menos 7 quintos. Es lo mismo. No, menos 7 quintos no es lo mismo que 5 Perdón, séptimos. perdón. Me ha dado la recta menos 7, 5. ¿Qué has hecho vos? P menos Q. Claro, si vos haces P menos Q, te va a dar, ¿cuánto te ha dado? Menos Menos 7, 7, 5. Pero cuando vos trabajes la pendiente, te va a dar 5 séptimos, lo mismo, menos 5 séptimos. Claro, pero los puntos, digamos, que le cambie el signo no tienen que ver. No importa. Va, Cuando que la vos recta. tomas el vector 7 menos 5 o menos 7, 5, que es su opuesto. A nosotros no nos importa el sentido del vector, sino la dirección. Están en la misma dirección, sentido opuesto. Vos tomes 7 menos 5 o tomes menos 7, 5, la pendiente no varía. Va a ser menos 5 séptimos. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien, y la calculan.
como vector y la pasan a pendiente, o la calculan como pendiente y después lo pasan a vector. Eso es exactamente lo mismo. Bueno, aquí lo tengo en pendiente y en vector sería la primera componente es el denominador, 7, y la segunda componente es el numerador. Y pasa lo mismo que aquí me preguntaban. Ese menos de la fracción yo lo puedo poner como la primera componente o como la segunda componente. O sea, mi vector, como la pendiente es menos 5 séptimos, yo lo podría haber ubicado menos 7, 5 o 7 menos 5. ¿Está? ¿Han entendido lo que les digo? Sí, profe. Bien. A ver, ¿qué más se les puede presentar? A ver, déjenme que piense un poquito. Por ejemplo, otra cosa para que tengan en cuenta. Si yo tengo una ecuación, miren esto. A ver, déjenme que vea aquí. Si yo tengo una ecuación, cositas para que tengan en cuenta por si no se dan cuenta en la práctica. La ecuación segmentaria. A ver, díctenme una ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria, ¿cómo es el segundo miembro? 1. 1. Bueno, a ver, dígame. X sobre 6 X sobre 6 más Y sobre 5. vamos a ponerle menos 5. Igual a 0. Igual a 1, perdón. Yo, con esta ecuación, yo aquí sé que sí o sí hay 2 puntos que están en la ecuación. ¿Cuáles son esos puntos? La abscisa al origen y la ordenada al origen. Sí. La abscisa al origen y la ordenada al origen. Pero en forma de puntos sería el punto. La abscisa sería el punto 6, 0, porque lo corta al eje Y, al eje X, ¿que no? Y la ordenada, ¿me van entendiendo lo que estoy diciendo? Está sobre el eje X. Entonces, usted me dice lo corta el eje X, sí, pero en forma de punto, el punto lleva 2 coordenadas, la abscisa y la ordenada. Si yo lo tengo que escribir como punto, al 6 sería 6, 0. Y el que está debajo de la Y sería 0 menos 5. Eso tienen que prestar atención. O sea, si a ustedes les piden 2 puntos de esa recta, es el 6, 0, que es sobre el eje X, y el 0, 5, que es sobre el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo, encuentren un vector de esa recta, el vector dirección de esa recta, y bueno, pueden utilizar esos 2 puntos. El vector dirección va a ser U igual a 6, 0
que va a ser mi punto P o Q menos 0 menos 5. Y hago la resta. ¿Qué me da eso? 6, 5. 6, 5. ¿Y qué pendiente tiene esa recta? 5 sextos. 5 sextos. ¿Entiende? ¿Qué otra recta tiene una característica especial? A ver, déjenme que me acuerde. Cartesiana. No, esta es la única que se les puede presentar. Y después, por ejemplo, yo les doy la ecuación supongamos que tenemos una ecuación vectorial o paramétrica. Supongamos que tenemos una recta. A ver. La recta. ¿Han visto cómo obtener puntos de una recta en la práctica? Creo que todavía no, profe. Bueno, a ver. Si, por ejemplo, ustedes tienen la ecuación x, y menos, vamos a ponerle menos 1, 2, igual a t por 5 menos 4. Profe, solamente trabajamos en el 2. No, ya vamos a ver en el 3. Pero en el 3, en el espacio, no son 6 ecuaciones, sino solamente 3. Bien. Por ejemplo, las ecuaciones paramétricas de esta recta van a ser va a ser x más 1 igual a 5t y la otra va a ser y menos 2 igual a menos 4t. Si a ustedes les piden encontrar un punto que pertenezca a la recta, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darle valores a t. Por ejemplo, yo digo, para t igual a 0, o sea, t pertenece a los reales, le puedo dar cualquier valor. Para t igual a 0, me queda x igual a menos 1, y igual a 2, que es el punto que me dan ya de la recta. Entonces empiezo a darle otros valores. Por ejemplo, para t igual a menos 1, un valor cualquiera. ¿Cuánto me queda x? X más 1 va a ser igual, si t vale menos 1, me va a quedar 5 por menos 1,
menos 5. Entonces, X vale menos 6. Para el mismo valor, ¿cuánto vale Y? Y menos 2 es igual menos 4 por menos 1 más 4. Entonces, Y es igual, 4 paso el 2 y me va a quedar 6. Por lo tanto, el punto 6 menos 6, 6 pertenece a la recta. Menos 6, 6 pertenece a la recta. Bien. Por ejemplo, si le doy para t igual a 2, a ver, ¿qué me va a quedar? X igual a 9. X más 1 igual a ¿cuánto? A 10. A 10. O sea que X va a ser igual a 9. Bien. Y Y menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? 2. Y menos 2 va a ser igual a menos 4 por 2. Sería 8, menos 8 y 2. Menos 8. Menos 8. Entonces, Menos 6. menos 6. Bien. Por lo tanto, el punto nueve menos 6 pertenece a la recta. Bien, ahora, si la recta está dada en forma explícita, por ejemplo, si yo tengo la ecuación explícita, Y igual a menos 4/5
X más 6 quintos más 6 quintos. ¿Cómo voy a obtener los puntos? En este caso no tengo t para darle valores. Para obtener los puntos, la variable independiente es la x y la variable dependiente es la y. Entonces le voy a empezar a dar valores a x. Por ejemplo, si a x le doy el valor para x igual a menos 6, veamos qué obtenemos. ¿Qué voy a obtener? A x le puedo dar cualquier valor. Entonces me queda y igual menos 4 por menos 6. 6 por 4, 24 va a ser más 24 quintos. Más 6 quintos, tienen el mismo denominador, se suman los numeradores, 24 y 6, 30 quintos. 30 dividido entre 5 de 6. O sea que en ese caso, y vale y es igual a 6. Por lo tanto, el punto menos 6 pertenece a la recta. Esta recta que está en forma explícita es la misma del ejemplo anterior, que está en forma vectorial. Cuando está en forma vectorial y paramétrica, ustedes le tienen que dar valores a t para obtener los puntos. Fíjense en que el punto menos 6, 6 pertenece a la recta. Yo aquí le he pasado la forma explícita y a propósito le he dado el valor que yo ya sabía que salía menos 6 para la x para obtener el valor 6 de y. Y menos 6, 6 para que ustedes comprueben que el mismo punto lo puedo obtener de distintas maneras. Dándole valores a t o bien dándole valores a x en la ecuación explícita. Fíjense en que si le doy el valor, yo aquí a t le he dado el valor 2 y he obtenido el punto 9 menos 6. Si yo ahora en la explícita le doy a x el valor 9, tendría que obtener para y el valor 6. Vamos a ver. Si a x le damos el valor 9, ¿cuánto vale y? Tendría que ser menos 6. Esta es otra forma de obtener el punto. Y, según qué ecuación se les dé, y va a ser igual a menos 4 por 9, 9 por 4, 36. Sí, verifica, profe. ¿Se verifica? Menos 36 quintos sobre por x más 6 quintos. Bien, da menos 30 quintos,
que es igual a menos 30 sobre 5, que es menos 6. Y ustedes pueden probar con cualquier valor de X. Yo les he hecho ese para que ustedes vean que coincidía con los puntos que hemos obtenido con la otra forma. Bien, vamos a guardar aquí. Profe, ¿no tiene que sacar la X? ¿Cómo? No, la X no va y creo que ya estaba reemplazada ya. Ah, sí, perdón. Muy bien, gracias. Porque eso después lo subo, así que gracias. Porque ese es el valor ya de la X que ya lo he multiplicado. Gracias. Bien. Bueno. A ver qué continúa aquí. Ahora vamos a empezar con recta en R3. Voy a dejar de compartir. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir la ecuación de la recta en R3, la definición en la recta en el espacio. La definición de recta en R3 es igual a la definición de recta en el plano. Dado un punto y un vector distinto del vector nulo, vamos a llamar ecuación de la recta que contiene el punto P y tiene la dirección del vector U, al conjunto de los puntos X que pertenecen a R3, tal que el vector Px, o sea, X menos P, sea paralelo a U, tenga la dirección del vector U. La condición X menos P paralelo a U significa que existe un T que pertenece a los reales, tal que X menos P sea igual a T por U. Si X tiene de coordenadas X, Y, Z, P tiene de coordenadas X0, Y0 y Z0, y U tiene de componentes A1, A2, A3, distinto del vector nulo, expresando a esta ecuación, que es la ecuación vectorial, en términos de las coordenadas y de las componentes, nos queda X, Y, Z menos X0, Y0, Z0 igual a T por A1, A2, A3, que es la ecuación vectorial de la recta que contiene el punto P y es paralela al vector U. Si resolvemos las operaciones, nos queda X menos X0 como primera componente, Y menos Y sub 0 como segunda componente y Z menos Z0 como tercera componente. Igual a A1 por T, A2 por T, A3 por T. Igualando los dos vectores, nos queda X menos X0 igual a T por A1, Y menos Y sub 0 igual a T por A2 y Z menos Z0 igual a T por A3, que son las ecuaciones paramétricas. Si A1, A2 y A3 son distintas de 0, porque es la única forma en que se puede escribir la ecuación cartesiana, vamos a despejar T y vamos a poner X menos X0 sobre A sub 1 es igual a Y menos Y sub 0 sobre A sub 2 igual a Z menos Z0 sobre A sub 3, que es la ecuación cartesiana.
O bien se puede poner x menos x0 sobre a sub 1 igual a z sobre z0 sobre a sub 3 y y menos y sub 0 sobre a sub 2 igual a z sobre z0 sobre a sub 3, que son las ecuaciones cartesianas. Veamos un ejemplo. A ver, si tengo el punto P de coordenadas, vayan escribiendo. 2, menos 3, 1. Y el vector U de componentes 4, 5, menos 2. ¿Cómo me queda la ecuación vectorial? X menos P igual a T por U. X menos 2, y más 3 y z menos 1. A ver, primero la ecuación es X, Y, Z menos 2, menos 3, 1. o igual A T por por 4, 5, menos 2. Esa es la ecuación vectorial, ¿sí? Ahora vamos a las paramétricas. ¿Cómo queda? menos 2, X menos 2 igual. A 4t. 4t. Bien. Es igual a 5t y z menos 1 es igual a menos 2t. Bien. Menos 2t. ¿Y las cartesianas? ¿Y la cartesiana? X menos 2 sobre 4 igual a y más 3 sobre 5 igual a z menos 1 sobre menos 2. Bien, perfecto. Sigamos. Ahora vamos a ver ecuaciones en R3 que tienen posiciones particulares, que son paralelas a los planos coordenados o a los ejes coordenados. Los ejes coordenados son el eje X, el eje Y y el eje Z. Y los planos coordenados son el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. Cada uno de estos planos recibe el nombre de plano coordenado. Nosotros después de terminar rectas vamos a ver planos y ahí nos vamos a estudiar estos planos coordenados. El plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Y los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. Vamos a estudiar ecuaciones de la recta. Nosotros hemos visto composiciones particulares. Hemos visto de que el vector U tiene que ser distinto del vector nulo, pero eso no quita que alguna de las componentes sea 0. Por ejemplo, si la primera componente, la segunda componente son distintos de 0 y la tercera es igual a 0, o sea, la tercera sobre el eje Z, o sea, el vector A1, A2, 0 es el vector U, ¿cómo va a ser la ecuación? En forma paramétrica va a ser X menos X0 igual a T por A sub 1, Y menos Y sub 0 igual a T por A sub 2 y Z menos Z0 igual a 0. No la puedo escribir como la he escrito aquí a la ecuación en forma cartesiana. Entonces se escribe de esta manera. X menos X0 sobre A sub 1 igual a Y menos Y sub 0 sobre A sub 2 y Z igual a Z0. Igual a Z sub 0. Cuidado con eso porque el 0 no se lo puede poner como cociente. Fíjense bien la forma de escribir.
se tacha el ejercicio si escriben mal, o en forma paramétrica o en forma cartesiana de esta manera. Gráficamente es una recta paralela al plano XY, porque el vector U está sobre ese plano. La recta resulta paralela al plano coordenado XY. Si la componente A1 es distinto de 0, la componente A3 es distinto de 0, y la componente A2, o sea, sobre el eje Y, es igual a 0, el vector U va a estar formado de esta manera, y las ecuaciones paramétricas van a ser x menos x0 igual a t por A1, y menos y sub 0 igual a 0, y z menos z0 igual a t por A sub 3. En forma cartesiana la podemos escribir de esta manera. X menos x0 sobre A1 igual a z menos z0 sobre A sub 3. Y y igual a y sub 0. En forma gráfica es una recta paralela al plano XZ. O sea, el plano formado por las componentes que no son nulas, donde está el vector que le da la dirección. Lo mismo pasa si A sub 2 y A sub 3 son distintos de 0, el vector va a estar en el plano YZ. Entonces la recta va a ser paralela a ese plano, el plano YZ. Las ecuaciones van a ser x menos x0 igual a 0, y menos y sub 0 igual a t por A sub 2, z menos z0 igual a t por A sub 3. Entonces, y menos y sub 0 sobre A sub 2 es igual a z menos z0 sobre A sub 3 y x igual a x0. Gráficamente tenemos esta recta. Ahora vamos a ver qué pasa si dos componentes son iguales a 0 y una distinta de 0. Si A1 es igual a 0 y A2 y A3 son iguales a 0, entonces el vector va a tener una sola componente distinta de 0. Entonces, miren gráficamente. Esa componente está en la dirección del eje X. En forma analítica es x menos x0 igual a t por A sub 1. Y menos y sub 0 igual a 0, z menos z0 igual a 0. ¿Qué otra forma se lo puede escribir? De esta. O sea, y igual a y sub 0, z igual a z sub 0. Nada más. Gráficamente la recta resulta paralela al eje X. Si las componentes A sub 1 y A sub 3 son iguales a 0 y A sub 2 es distinta de 0, la recta va a resultar paralela al eje Y, que es donde está el vector que da la dirección. Y en el caso de que la componente que es distinta de 0 es la A sub 3, la recta resulta paralela al eje Z. Bien. Profe, Sí. la distancia que hay entre la paralela y el vector, digamos, y la recta, ¿qué sería? ¿Cómo? La distancia que hay entre la recta y, o sea, en ese caso, entre U y P, ¿de qué sería? ¿O puede tomar en cualquier lugar? No, en cualquier lugar. P es un punto cualquiera del plano. Ah, bien, profe. ¿Sí? O sea, cuando ustedes vayan a graficar, ustedes toman un punto P cualquiera del plano. Siempre que la hagan paralela al vector U. Bien, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver la ecuación de la recta que pasa por dos puntos en eje 3, que es exactamente lo mismo que hemos visto en el plano. Solamente que en eje 3 no se trabaja con pendiente, porque en eje 3, en el espacio, hay solamente tres ecuaciones: la vectorial, paramétrica y cartesiana. No trabajamos con explícita, segmentaria y general. O sea, no trabajamos con pendiente. Por lo tanto, lo único que van a hacer es calcular el vector que les da la dirección. Dado dos puntos distintos,
P de coordenadas X1, Y1 y Z1 y Q de coordenadas X2, Y2, Z2, para obtener la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, tenemos que calcular el vector que nos da la dirección, o sea que es el vector PQ, y hacemos Q menos P. O sea, la ecuación vectorial de la recta va a ser X menos P igual a T, y en lugar de U voy a poner el vector PQ, que es Q menos P, y que lo obtengo haciendo la resta de Q menos P o de P menos Q. Obtengo un vector o su opuesto. Aquí está la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, y si cada una de las componentes x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1 son distintas a 0, podemos escribirla en forma cartesiana. Por ejemplo, si tengo el punto P de coordenadas 1, 3, 2 y el punto Q de coordenadas 2, 1, 2, primero calculo el vector. O sea, hago 2, 1, 2, menos 1, 3, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 3, menos 2, 2 menos 2, 0. Ese es el vector que me da la dirección. Y después trabajo como en la recta que pasa por un punto y que tiene un vector conocido. X menos 1, aquí el punto puede ser P o Q. X menos 1, Y menos 3, Z menos 2. Y T por la resta de estos dos puntos. X menos 1 igual a T por 1, T. Y menos 3 igual a menos 2T y Z menos 2 igual a 0. Entonces, esas son las ecuaciones paramétricas. ¿Qué me queda? X menos 1 igual a Y menos 3 sobre 2 y Z igual a 2. Recta paralela al plano XY, que son las dos componentes que son distintas de 0. La tercera componente es igual a 0. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Y vamos al último concepto antes de entrar a paralelismo y ortogonalidad, que eso vamos a ver mañana. Ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas es igual al ángulo que forman los vectores que le dan la dirección. O sea, cada recta, la recta R1, tiene un vector que le da la dirección, que es el vector U. Y la recta R2 tiene un vector que le da la dirección, que es el vector B. El ángulo que forma la recta va a ser igual al ángulo entre los vectores dirección. Por ejemplo, la recta R1 tiene de ecuación x menos p igual a t por u. Y la recta R2 tiene de ecuación x menos q igual a t por b. O sea que aquí en R1 el vector es u y en R2 el vector es b, como lo muestran en la gráfica. El ángulo entre R1 y R2 está determinado, caracterizado por el ángulo entre los vectores. ¿Y cómo se calcula el ángulo entre vectores? Aplicando la fórmula coseno de phi es u por b sobre el módulo de u por el módulo de b. Si estamos en el plano, aplico la fórmula del ángulo entre dos vectores. Y si estamos en el espacio, trabajo de la misma forma. Esto ya se ha visto en vectores. Es la misma fórmula que para vectores, el ángulo entre rectas. Mañana vamos a ver paralelismo y ortogonalidad de rectas en el plano y en el espacio. Quiero ver aquí. Bien. Mañana vamos a ver paralelismo y ortogonalidad y vamos a comenzar con plano. Aquí cortamos.